Camila, usted tiene una información antes de entrar con el invitado Eduardo Quiroz, usted tiene una información acerca de lo que está pasando en las calles de la ciudad, ¿no? Y en el país también. Sí, para todos aquellos que están en sus vehículos o aquellos que están preparándose para salir a trabajar, les comparto información que está en las redes del medio digital Foco, que tienen varias fotos y videos de los lugares donde el Suntrax está haciendo su piqueteo a nivel nacional. Por el momento se reportan presencia de estos manifestantes en Punta Pacífica, Corredor Sur del tramo marino, que va desde Costa del Este hacia la ciudad, en Puerto Armuelles, en la Avenida Balboa, en Changuinola y en Coco del Mar, en Arraiján hacia el Puente de las Américas y en Vía España. Así que si no tiene que utilizar su vehículo en estos momentos, lo mejor sería que no salga de su casa. Y si ya se encuentra en la calle, nada más tenga paciencia y trate de evitar estas áreas. El Suntrax se va a estar dirigiendo, según esta información, hacia el Mitradel, que está ubicado en Plaza Edison, que planean reunirse ahí a las 10 de la mañana, según la información que aparece en redes sociales, para que tomen, por favor, las debidas precauciones. Muy bien. Eduardo Quiroz, además de abogado, periodista, es el representante de Panamá ante la Sociedad Interamericana de Prensa, donde cumple un rol ejecutivo muy importante. Es el vocero de Panamá ante esa importante organización periodística. Eduardo, además, es el presidente de la casa editorial GESE, que es la que imprime los diarios Estrellas de Panamá y El Siglo. Además, amigo de esta casa, Eduardo Quiroz, bienvenido aquí a Infoanálisis. ¿Cómo está usted en este día? Muy bien, la verdad que como siempre muy contento de compartir con la audiencia de Omega Estéreo y de Infoanálisis, con buenos amigos y sobre todo en esta época ya de cierre de fin de año que permite reflexionar un poco, ¿no? Oiga, hablo de reflexiones, yo quiero, porque el tema que voy a invitar a Eduardo Quiroga que nos platique, es que en Panamá hay una torcida percepción de que las instituciones son patrimonio de quienes ganan las elecciones, cuando el patrimonio es de toda la nación completa. Me explico por qué. Tocumen S.A., y esto lo saco del periódico que tú presides, Eduardo, La Estrella de Panamá, dice en su primera plana: Tocumen S.A. defiende la contratación directa de un consorcio para realizar las pruebas de coronavirus en los viajeros. Dice que debido al corto tiempo entre el decreto y la fecha que dio el MINSA, donde se obliga a realizar las pruebas, se han visto en la necesidad de otorgar esta concesión temporal para realizar las pruebas en forma directa. Esto ha generado mucha sospecha, mucha inquietud, porque ya Panamá no aguanta otro escándalo más. Pero lo delicado de esto, Eduardo, y me gustaría que tenga la amabilidad de decirnos el impacto que puede tener, no únicamente que ya está teniendo internamente, sino externamente, porque esto va a repercutir internacionalmente. ¿Qué medidas debe tomar el gobierno nacional para evitar este tipo de suspicacias? La pandemia ha revelado la falta de institucionalidad en el país. Yo creo que parte de lo que tenemos que hacer y es donde está la diferencia entre los países que van a sacar algo positivo de esta situación tan grave y de cuáles van a terminar hundiéndose más en el marasmo, es en el ir al fondo de los asuntos. Por supuesto que situaciones como esta nos revelan una falta de institucionalidad. Lo vemos, digamos, desde instituciones de primer orden en este momento, como las instituciones de salud, hasta otras instituciones importantísimas en el funcionamiento del Estado. Hay una gran pregunta, y es ¿qué va a suceder después de la pandemia? Si va a haber mayor injerencia o si los ciudadanos van a exigir mayor injerencia del Estado o no en la vida de los países. Lo cierto es que los mínimos necesarios de las instituciones fundamentales han demostrado tener falencias de fondo. Yo creo, por ejemplo, que no tener la capacidad de prever situaciones que ya empiezan a ser evidentes, como por ejemplo esta nueva ola en la que estamos, o todo lo relacionado con los sectores estratégicos del país, de la economía del país, que no estemos yendo por delante y que las instituciones no estén cumpliendo su rol de manera eficiente, revela esa falta de institucionalidad que nos salta a la vista. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo metemos debajo de la alfombra o lo enfrentamos del todo? Bueno, la suspicacia se da por la falta de experiencia. Digamos, si tú vas mañana, pasado, vas a licitar un almuerzo
para funcionarios o para algunas personas, y se lo gana McDonald's o Pío Pío. McDonald's, a propósito, tiene más de 70 restaurantes en todo el país. Es normal que pueda licitar para dar ese servicio a nivel nacional. Asimismo, si vas a licitar laboratorio, si se lo gana Rally. Rally es una empresa que tiene presencia nacional y con experiencia en laboratorio. Pero si se lo gana a una compañía que es experta en construcción y no en laboratorio, entonces toda la sospecha que es lo que la gente reclama ahora mismo. Bueno, perdona que haya dado el ejemplo con McDonald's, con este tipo de cosas, pero yo soy maestro de escuela y los maestros de escuela aprendimos a aprender y a enseñar con ejemplos. Bueno, el tema con las pruebas en el aeropuerto de Tocumen es que ha habido acusaciones por parte de viajeros de que les están saliendo falsos positivos en las pruebas y que los trasladan a hoteles, hospitales y que no les permiten, estas son acusaciones que han circulado, y que no les permiten hacerse una prueba para corroborar, sino que los tienen ahí haciendo una cuarentena y que al final resulta que estaban negativos, pero la prueba en Tocumen les salió positivo. Esa es la acusación de los viajeros y que de hecho el diario La Prensa hizo un artículo. Y me imagino que en respuesta a ese artículo del diario La Prensa es que Tocumen publicó este comunicado. Lo interesante del comunicado no es la parte, me parece a mí, no es la parte de la compra directa. Porque ellos dicen que es que necesitaba una gran cantidad de pruebas, así que se hizo a través de un consorcio con varias compañías y ahí listan las compañías. Y el hecho de que sea contratación directa se puede entender un poco por el tema de la urgencia. Pero el problema es que ellos dicen que no es responsabilidad, básicamente dicen que no es responsabilidad de ellos verificar las pruebas. O sea, que las autoridades de salud son las que tienen que verificar que las pruebas funcionan. Okay. Entonces la pregunta es si la autoridad de salud está verificando si frente a todas estas denuncias que se han hecho desde hace un par de semanas, ya están circulando, si las autoridades de salud han verificado, han hecho algún tipo de investigación al respecto, porque Tocumen dice que eso no es el territorio de ellos, que ellos se encargan de proveer las pruebas y que es la autoridad de salud la que debe verificar la eficacia. En el caso concreto, regresemos. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Porque ahora pensamos en términos de pandemia. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que sabemos que va a ser para el país fundamental, estratégico, como lo está haciendo en todos los países, el rol que juegue el aeropuerto internacional para que puedan entrar turistas? ¿Hace cuánto tiempo sabemos esto? ¿Desde hace cuánto tiempo se viene diciendo a nivel internacional que este tema de hacerle pruebas a los turistas, de exigirle que la traigan, de exigirle que se la presenten, va a ser fundamental para poder tener los puertos y aeropuertos abiertos? Entonces, no es un tema de este caso específico, es un tema de la institucionalidad, de que no funcionan las instituciones. Bueno, yo a eso le agregaría no solamente la falta de acceso a pruebas. Okay. Ahora estamos viendo contrataciones para adecuación de espacios apuradas, y cuando ya estamos en el pico, que estamos viendo dónde metemos camas, cuando se sabía desde hace rato que para esta época del año se esperaba un pico. Milton. No, la crítica general es que se da mucha improvisación, incluso cuando se nos ha dicho que existen planes, que existen procesos, y a la hora de la hora no existen. Y se toman decisiones de manera a veces, por lo menos aparentemente irracional. Hay un tema que tiene que ver con el tema de la enfermedad que me llamó la atención. Estamos hablando de los cuartos de refrigeración para recibir las vacunas y cómo los probables contratistas en la homologación han dicho que necesitan más tiempo que lo que el ministerio inicialmente planteó. Y cuando viene la crítica de que entonces no nos van a llegar las vacunas sino en el final del primer trimestre, el Ministerio de Salud ha salido a decir que sí tienen los cuartos fríos, no todos los que necesitaban, pero que sí tienen cuartos fríos, y señala cuáles y dónde. Entonces, ¿los tenemos o no los tenemos? ¿Los tenemos en suficiencia o no? No queda claro, pero cuando salen a licitar los cuartos fríos da la impresión de que no hay ninguno. Y ahora que van a estar atrasados resulta que sí los hay. Entonces, ese problema le resta credibilidad a lo que diga el gobierno. Y esa falta de credibilidad quita confianza
y ningún gobierno puede gobernar si no tiene la confianza ciudadana. Al regreso vamos a ampliar eso, Milton, con el abogado Eduardo Quiroz, periodista, presidente del grupo GESE, que edita los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo. Estamos platicando con él, vamos a escuchar esa opinión de nuestro invitado al regreso aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Eduardo Quiroz, a ver, Milton hablaba de la necesidad de una estrategia, de una logística para el transporte de la vacuna, entre otras cosas, la distribución de la misma y la preservación en la cadena de frío, que eso es importantísimo, pero estoy viendo que el Ministerio de Salud dice que cuenta con 4 congeladores para almacenar el primer lote de vacunas y que llegará en el primer trimestre de 2021. Dice que hablan de 2 congeladores, uno está en el Instituto Conmemorativo Borgas, otro en Divisa, otro en Indicasat en la Ciudad de Saber. Se habla de eso, Eduardo. ¿Estamos preparados para la llegada de la vacuna? Hace un momento hablábamos sobre la institucionalidad y la necesidad de credibilidad de las instituciones. Si hay un tema donde se requiere credibilidad es el tema del manejo de la vacuna. Y si hay un tema complejo, pero que ya se viene, del cual ya se viene hablando hace un buen par de meses, es sobre lo que va a ser un plan nacional de vacunación. A mí me parece fundamental que haya absoluta transparencia y que este plan cuente con las mejores mentes del país. Un plan transparente que permita que todo ciudadano que tenga conocimiento, que tenga experiencia, aquí se requiere distribución, aquí se requiere transporte, aquí se requiere mantener la calidad de las vacunas, aquí se requiere que ese plan de vacunación llegue a lo largo y ancho del país. O sea, es un tema de envergadura impresionante. Y para eso, sobre todo, se requiere que haya transparencia y comunicación clara a los ciudadanos. Entonces, no es un tema que tenemos que esperar el primer trimestre del próximo año para plantearlo. Es un tema que tiene que estarse planteando desde ahora para que haya credibilidad por parte de los ciudadanos. No, y también para que le llegue a las personas que le tiene que llegar primero, a la población en riesgo. Ese va a ser todo un tema, porque ya hay varios sectores que están haciendo lobby, por decirlo así, para estar incluidos en los primeros grupos, alegando que son sectores importantes. Por ejemplo, vi que en la aviación creo que están pidiendo que las aeromosas y los pilotos también se puedan vacunar. Me parece que había un comunicado al respecto. Entonces los maestros también habían pedido, o sea, tanta gente, y para usar una frase coloquial, no hay vacuna para tanta gente. Entonces hay que escoger muy bien a quién se prioriza y a quién no. Ayer ocurrió un incidente que estamos nosotros obligados a tocar aquí en este programa, y es que en una policlínica de la Caja de Seguro Social en Arraiján ocurrió realmente algo reprochable, bochornoso, por parte de un miembro de la seguridad de la institución, que golpeó varias veces a un supuesto paciente, alguien que se encontraba en la Caja de Seguro Social, en la policlínica de Arraiján. Eso fue captado en video, como ya sabemos nosotros, todo el mundo está grabando ahora. Y este hombre, ayer la propia Caja de Seguro Social anunció que había sido separado del cargo y que no tolerarán actos de esta naturaleza de violencia. Milton, usted tenía algo importante que añadirle, ¿no? A mí me parece que evidentemente se pone a personas de guardias sin entrenamiento. Esta persona golpeada no tenía mascarilla. Probablemente el incidente habrá empezado con el guardia exigiéndole que no podía entrar porque no tenía mascarilla. Sin embargo, el propio guardia tenía la mascarilla medio caída. Pero eso no justifica la forma en que agredió a la persona, ni tampoco la forma en que se agredió al que estaba filmando. Así es. Por el otro guardia, que todo eso queda registrado en la grabación. Habiendo dicho eso, creo que la Caja de Seguro Social ha actuado correctamente en separar del cargo a la persona, lo que indica un proceso disciplinario que debiera terminar en algún tipo de sanción que pudiera ser la destitución, más las consecuencias penales que pudiera tener si la persona golpeada demanda al que lo golpeó. Pero también sirve de ejemplo de cómo debe reaccionar una institución ante el abuso de la fuerza, que no lo hemos visto en instituciones que debieran tener protocolos mucho más establecidos, como es la fuerza pública, para este mismo tipo de situación. Eduardo. Sí, este hecho muy lamentable de ayer envía varias señales y que van a reforzar lo que yo he venido señalando, de que debemos preocuparnos
por la forma en que los estamentos de seguridad, en particular la Policía Nacional, están atendiendo el control del orden público en las protestas ciudadanas que se han dado recientemente, donde evidentemente hay que preocuparse cuando hay 3, 4, 5 veces más agentes del orden público que manifestantes y la manifestación termina en actos de violencia. Eso a mí me demuestra una falta de profesionalismo, una falta del uso correcto de las herramientas adecuadas para controlar el orden público. Y eso tiene otro efecto que es todavía más grave, que es el que yo relaciono con el hecho de ayer. Y es que hay una ruta de ejemplo que se va generando, de ejemplo pernicioso, quiero decir, que se va generando. O sea, si la policía abusa, si la policía actúa de esa manera, entonces se empieza a generar en las instituciones un comportamiento similar. Lo de ayer es bochornoso, deplorable, un agente de seguridad de la institución con un tolete de madera que ante un ciudadano, que puede ser mil las situaciones. Yo he escuchado que al parecer el ciudadano estaba en estado de ebriedad, tal, pero uno se pregunta, o sea, ¿cómo un seguridad de una institución que brinda salud, a la cual por la razón que se acudió o fue llevado para atenderse en su salud o para averiguar sobre algún paciente, termina con un palazo en la cara, tirado en el piso, y le terminan pegando a la persona que está filmando y le dicen, tú no puedes estar filmando aquí, le meten 3 palazos también? Entonces, hay un ejemplo allí que creo que está permeando, que hay que prender las luces amarillas rápidamente y hasta rojas. La reacción de la institución, adecuadísima. Creo que es el mensaje correcto. Allí también un ejemplo en positivo de lo que se debe hacer. Actuar inmediatamente. Creo que las declaraciones del director general fueron muy positivas en el sentido de decir, no nos representa, esta acción no representa el sacrificio y el esfuerzo que está haciendo esta institución, que todos la conocemos y sabemos lo que está haciendo el Seguro Social en medio de esta pandemia, ¿no? Yo quisiera tocar un tema aquí, porque hay lo que se llama el derecho a la intimidad. Aquí cualquier persona saca un celular y empieza a filmar a otra persona. Eso, los abogados pueden opinar si existe ese derecho a que tú te filmes. Porque eso ya se está convirtiendo en un problema serio en Panamá. Que cualquiera, el celular es un arma. Entonces, y un arma en potencia. Mañana pasado no se sabe para qué se va a usar esa filmación. Entonces, este tipo de cosas las debe estudiar. Yo no sé si el colegio de abogados, los gremios periodísticos y las empresas de comunicación, porque hay que orientar a la comunidad. ¿Qué está permitido hacer con un celular y qué no está permitido? Porque es una cámara con audio y video. Entonces, este tipo de cosas es buena que se den y que formemos la polémica, porque en este país no discutimos nada, doctor Quiroz. Completamente de acuerdo. Sí. Bueno, en el caso de la policía en específico, en otros países hay policía, en Estados Unidos, por ejemplo, no sé si a nivel federal, pero en algunos estados la policía usa, tiene una cámara en el uniforme, que eso también es una defensa para el policía si le acusan de algo que no ha hecho o si se le muere un detenido o tantas cosas, o si hay un tiroteo, puede servir como evidencia en un caso, si fue testigo de algo. Y también le sirve, si el policía actuó bien, le sirve como defensa al policía. Pero ese es en el caso del policía, pero en el caso de los particulares. No, lo decía como comentario porque en el caso de los policías yo creo que ellos mismos se deberían grabar. Eduardo, ¿qué dice usted? Y es válido, pero también hay que discutir el tema de que cualquiera se convierte en un camarógrafo en Panamá. Okay. Eduardo, ¿usted qué opina de eso? Sí, ese es un tema que trae don Rubén, que efectivamente, del cual cada vez se habla más. Pero hay situaciones que son inevitables. O sea, el celular hoy en día es una herramienta que tiene casi que todo el ciudadano, primero. Segundo, ante un abuso, creo que cualquier ciudadano lo que quiere es tratar de documentarlo, ¿no? Si hay situaciones privadas del orden, digamos, de la privacidad de las personas, eso es otra cosa y eso está bastante bien regulado. Y no solamente para los celulares, sino para lo que era antes las cámaras fotográficas, que ya hoy es como hablar de la prehistoria y cosas así, ¿no? Pero
acá estamos hablando de una situación de abuso, a una situación abusiva que cualquier ciudadano quiere poder documentar para que se tomen las acciones adecuadas. Eduardo, a ver, tengo que cambiar el tema un segundito porque considero oportuno hacerlo. Mira, la economía está pasando por un momento crítico, una crisis histórica a nivel global. Panamá no escapa de eso. Para no pocos, el veneno de la incertidumbre afecta a la economía y afecta a la seguridad de todos nosotros. ¿Se está manejando este tipo de medidas de una forma realmente sensata de cara a lo que estamos viviendo en Panamá, en su opinión, Eduardo? Había una mesa que se instaló hace un par de meses en medio de la pandemia por parte del presidente en la que iban a articular el sector empresarial con los trabajadores y había creo que alguna representación de la academia también. A mí me parece que ante las situaciones que estamos viviendo, inéditas fundamentalmente, pero hoy en día ya recurrentes y alargadas en el tiempo y que podemos sin necesidad de mucha bolita de cristal, establecer que van a continuar todavía por buenos meses por delante, y probablemente nos acompañen en buena parte del 2021, se requiere que ese tipo de mesas de interlocución funcionen adecuadamente, para que ningún sector se sienta sorprendido, para que todo sector pueda plantear por delante sus necesidades, sus requerimientos. Nadie conoce mejor la situación de una empresa en estos momentos que quien tiene que administrarla, y nadie conoce la grave situación que están viviendo los trabajadores que los propios trabajadores. Entonces, hay que articular esas mesas de conversación, de diálogo previo, para que no haya sorpresas y para que a veces las decisiones que se tomen no tengan que revertirse o corregirse porque no fueron adecuadamente visualizadas. Eduardo, nos quedan 2 minutos. Las calamidades que estamos viviendo invitan a reflexionar sobre el momento. ¿Qué le recomendaría al gobierno? Se habla de una ayuda económica a la micro, pequeña y mediana empresa, como hacen otros países. ¿Qué opina usted de eso? En 2 minutos, Eduardo. Yo creo que es urgente el definir los sectores estratégicos que se deben apoyar. Estamos viendo, por ejemplo, en Europa, decisiones que van a contrapelo de una visión, digamos, en la que el Estado debe no participar, en la que debe retirarse. Hay una realidad que impone la necesidad de que el Estado sirva como motor. Hay que revisar todo cuál va a ser el nuevo rol, por lo menos en este periodo de pospandemia, si es que podemos hablar de eso, cómo articular esos sectores estratégicos para que generen el movimiento de la rueda de la economía para beneficio de todos. Y esto hay que hacerlo con mucha transparencia, con eficacia, pero al mismo tiempo con mucha articulación y comunicación. Se requiere que haya un proceso de intercambio de información pleno y absoluto en este periodo. Eduardo Quiroz, usted ha sido muy amable en estar con nosotros también en Infoanálisis. Gracias por sus valiosos aportes. Al revés, gracias a ustedes, como siempre, un placer. Que tenga buen día, Eduardo. Al regreso, aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Don Milton, usted tiene una información de última hora que está en el diario El País de España, ¿no? Así es. La empresa BioNTech ha anunciado que pueden producir variantes de la vacuna en 6 semanas atendiendo a mutaciones del virus del COVID. O sea, si una mutación, porque ha habido más de 1000, si una mutación tiene un efecto significativo en la letalidad o en el contagio, como se habla de la nueva mutación británica y surafricana, ellos tendrían la capacidad de producir una variante de la vacuna que atienda a esa mutación en 6 semanas. Muy bien, gracias por la información. Amigos... La ciencia es algo fascinante. Sí, por supuesto. Oye, creo que debemos volver a tocar el tema de lo ocurrido ayer en la política de Raiján, pero desde otro contexto. Es que hay que tener mucho cuidado cuando a una persona se le pone un uniforme, no importa que si es de policía o si es de guardia de seguridad, un uniforme en el momento determinado como obnubila a la gente, como que les da un sentimiento de superioridad sobre otros, como que los hace sentir como comandantes a los que tienen un arma, y entonces ahí comienzan los abusos y los excesos. Hay que preparar al personal, tanto de guardia de seguridad como también de la Policía Nacional, prepararlos adecuadamente con buen entrenamiento para saber contenerse en un momento de crisis. Milton. Sí, tienes toda la razón. De hecho, hay un estudio científico realizado en la Universidad de Stanford
Ajá. en los años 70. Rápidamente tomaron a estudiantes comunes y corrientes, normales, etcétera, y los dividieron en dos grupos, un grupo de prisioneros y un grupo de guardias. Los metieron en unos sótanos de la universidad que hicieron o simularon celdas, vistieron a los estudiantes prisioneros con estos monos color naranja que usan en la cárcel y vistieron a los estudiantes que hacían de guardia con un uniforme caqui, gorra y lentes oscuros y un tolete. El experimento iba a durar 2 semanas. En menos de una semana lo tuvieron que interrumpir porque los estudiantes que hacían de prisioneros eran cada vez más sumisos y los estudiantes que hacían de guardia eran cada vez más sádicos, a pesar de que todos sabían que era un experimento y todos sabían quiénes eran unos y otros. Ponerle a una persona un uniforme, un tolete, unos lentes oscuros y decirle que es guardia no es lo mismo que entrenarlo para eso. Y lo que acaba sucediendo es que salen esos instintos sádicos sin mayor control. Oye, los números de la COVID-19 en Panamá no los hemos dado. Les voy a decir, hasta el día de ayer el Ministerio de Salud, aquí tengo que ha reportado que tenemos en Panamá 214.038 casos de infectados. La cifra de los muertos llega a 3.597, con 174.951 recuperados. Y las pruebas ya llegan a 1.174.159. Ayer se reportaron 31 nuevos casos de defunciones y 1.600 infectados. A ver, la pregunta mía es, ¿Panamá está preparado para un rebrote del coronavirus? El gobierno panameño y el país, Milton y Rubén y Camila. No, un solo comentario. Primero, no creo que está preparado, pero estamos viendo qué ha pasado en los cuartos de urgencia. Segundo, en esos grupos prioritarios no veo a los motorizados. Mira, con pandemia dura o con cierre duro, con cierre suave, lo que se va a mantener activo es el transporte de alimentos por mensajeros y motorizados. Estas son personas que primero están más expuestas y segundo son vehículos de contagio. Yo creo que debiera considerarse entre los prioritarios a los motorizados. Y lo segundo que me preocupa es que aquí se roben las vacunas. Ojo, aquí hay gente con dinero, con capacidad y desesperación suficiente para pagar lo que sea por una dosis. Y así que aquí el tema de la seguridad de las vacunas no es solamente que no sean inocuas, que la temperatura sea la correcta, sino que no se las roben. ¿Usted recuerda? Bueno, Milton, ayer vi una nota de que Interpol mira, incluso estaba tratando de verificar que no hubiera tráfico de las vacunas. No, pero verdaderamente hacer un drama, en especial porque solamente el Estado va a tener acceso a estas vacunas. No van a estar disponibles a nivel privado, por lo menos al inicio. Pero mira, entonces, verdaderamente va a ser una gran responsabilidad. Yo di una noticia recientemente en las internacionales que en Francia le han puesto lo que es una protección policial al manejo de la vacuna, el transporte, para ser más puntuales. En México se robaron una millonada en vacunas en un momento determinado, creo que fue con el ébola o una de estas vacunas. En Colombia están también, ya el gobierno de Iván Duque anunció que van a ponerle escolta policial al transporte de la vacuna. Rubén, ¿usted qué opina de eso? Bueno, yo estoy de acuerdo que se le dé toda la seriedad a las vacunas. No podemos... No, seguridad, seguridad, estamos hablando de seguridad, de que no se la roben. Ese es el tema. Sí, bueno, hay que darle toda la seguridad, digamos. Lo que ha pasado en el aeropuerto de Tocumen es una vergüenza para Panamá. Nosotros no podemos permitir que haya sospecha, porque todos los países tratan de abrirse y el aeropuerto es una fuente de ingreso para el país. Van a llegar turistas o panameños que van a llegar por el aeropuerto y que no se confíe en la empresa que está vacunando al que no trae vacuna de afuera, porque yo lo que creo es que hay que darle esa responsabilidad al país de donde vienen las personas. Que si una persona viene de Costa Rica, que se le exija a la línea aérea que viene de Costa Rica que no monte a una persona en el avión a menos que no esté presente el certificado de vacunación. Regresando un poco al tema de la seguridad, yo estoy de acuerdo que es una preocupación muy importante. Por ejemplo, ya hemos visto que se han robado más de 1 millón de guantes de un depósito de la Caja de Seguro Social y todavía no sabemos quiénes fueron los responsables o qué más se robaron, porque es difícil creer que fueron nada más esos guantes. Todos hemos visto los videos que circulan de supuestos malos manejos con los jamones, de
gente montando, o sea, de las bolsas navideñas que se van a entregar que se están entregando en estos momentos, videos de comportamiento sospechoso con los mismos o denuncias de que no llega lo que tiene que llegar. Así que verdaderamente se va a necesitar un proceso que genere confianza, no solamente de que se la vayan a dar a las personas a las que se las tienen que dar, sino que puedan mantener las vacunas en las condiciones que se necesitan para mantenerlas, o sea, que no sufran daños, que no se pierdan, porque Pero, alguien no puso bien un congelador o que alguien no puso bien un hielo seco. mira, yo quiero, coincidimos, la mesa coincide en recomendarle al gobierno que ponga una escolta policial al transporte de las vacunas. Esto es un país de gente muy traviesa, y miren que soy generoso y estoy cogiéndolo suave. Y no puede ser escondido, porque a este gobierno no le gusta dar información, le encantan todo, ellos quieren controlar toda la información y a cada rato no admiten que nadie quiera observar sus procedimientos. El tema de las vacunas va a requerir que abran las puertas a todas las cámaras que quieran ver cómo llegan los camiones, a todas las cámaras que quieran, o sea, se tiene que permitir un proceso de que la gente pueda ver cómo se da eso. Sí, Camila, pero yo me estoy refiriendo, nosotros tenemos la obligación y el compromiso de decir cosas que en muchas ocasiones los subalternos de los jefes no se atreven a decirles a sus superiores para no irritarlos. Nosotros queremos decirlo aquí en voz muy alta, y es que si en Panamá comienzan a robarse las vacunas, llegaremos ya a niveles de la ignominia, la más vulgar de las ignominias. Pero lo que hay que hacer aquí es tomar las previsiones. Lo estamos diciendo con tiempo. Hoy, pónganle a las vacunas cuando lleguen este trimestre por venir, pónganle escolta policial responsable, que haya 1, 2, 3, 4, 5 personas que rindan cuentas y que paguen por cualquier irregularidad que se dé, porque el tema aquí de la vacuna ni de la pandemia puede ser negocio para ninguna persona. Eso es infame, eso es ruin. Hay que ponerle un alto a ese negociado. Y el caso de Tocumen, me reitero, y después quiero, Milton, escuchar tu opinión acerca del transporte. Creo que hay mucho que hablar sobre eso. El tema de Tocumen, ahí había que poner empresas experimentadas, no inventar gente que tú no sabes. Yo quisiera que se hiciera público, lo que dice Camila, la falta de transparencia. Estas empresas sí tienen experiencia en el manejo de las vacunas y esas cosas. Milton, adelante. No, por supuesto que es importante la seguridad, tanto en el aspecto de que no se dañe la vacuna porque en un punto de la cadena de frío falló, y el otro es la custodia policial. Pero mira, no solo en el transporte, en las propias neveras, en los propios cuartos refrigerados donde se van a mantener, tiene que haber una escolta permanente. Esto es como si fueran a transportar lingotes de oro o el dinero en efectivo que se transporta entre los bancos. A ese nivel de seguridad tiene que llegar la custodia con cámaras, con centros de monitoreo remoto, porque aquí hay gente que tiene dinero, que teme por su salud y va a estar dispuesta a pagar sumas exorbitantes por las dosis de estas vacunas. Y hacer nosotros, negocio. Y el otro que se la va a robar para ganarse $1,000, $2,000, $3,000 por una vacuna o más. Porque alguien que siente que se puede morir va a pagar lo que sea si tiene el dinero. Entonces, aquí tenemos que tener previsión, tiene que haber planes, ya tiene que haber un equipo entrenándose para la custodia de las vacunas, ya tiene que haber todos los sistemas de monitoreo de cámaras instalándose en los centros, en los cuartos fríos, para garantizar de que no haya violaciones a esta custodia presencial y que se pueda saber cuándo se da. Y evitar que eso esté en manos de sujetos fáciles o víctimas de presiones políticas, personas que no tienen buen criterio. Eso no le da la certeza de la confianza a un tema hoy día que es vital. Está en juego nuestras vidas. Yo exhorto a que el gobierno nacional, como dice Milton, Rubén y Camila, tome desde ya, las medidas conducentes a garantizar que no se dé un negociado por una parte y por el otro que se vaya a desperdiciar la oportunidad de que los panameños recibamos esta vacuna. No, y que haya una buena organización, porque, por ejemplo, en la de Pfizer se necesita que la persona se ponga la primera dosis y luego la segunda a los 21 días exactos. O sea, el gobierno va a tener que tener una base de datos
y una verdadera logística para poder garantizar que la gente se pueda poner su vacuna, la segunda vacuna, exactamente a los 21 días, porque si no, de nada sirve tener las vacunas si no se pueden colocar correctamente y su efectividad baja. Para eso está la tecnología, Camila, Rubén y Milton. Bueno, amigos, se acabó Infoanálisis. ¿Quién despide Infoanálisis, don Milton? Nos tenemos que despedir, pero nos vamos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados y pedirlo en los mejores restaurantes. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. Nos vamos y nos vemos. Hasta mañana.